Bienvenidos y bienvenidas a la segunda válida de Gladiadores, la prueba off-road más importante de Colombia. Como bien sabéis, no soy piloto ni pretendo serlo, pero sí soy motero y desde hace un tiempo he comenzado a participar en rallies y competiciones off-road con el fin de pasarlo bien y compartirlo con todos vosotros. Así que en este momento estoy a punto de arrancar la primera manga y lleva toda la mañana lloviendo, lo que ha dejado los circuitos muy complicados. Conclusión, que sea lo que tenga que ser. Antes de empezar, os explico rápidamente en qué consiste esta prueba. Hay dos circuitos diferentes, ambos muy ratoneros y uno de ellos con algunas trampas tipo ruedas o llantas que saltar o fosos con barro que atravesar. Cada participante hace 2 mangas cronometradas a cada uno de los dos circuitos, es decir, en total 4 vueltas. La suma de todos los tiempos da el ganador de la prueba. Y al final, los 3 mejores de cada categoría disputan una carrera por puro show, porque eso ya no cuenta para el resultado final. Yo compito en espartanos amateur, es decir, maxi trail bicilíndricas de menos de 1000 centímetros cúbicos, al igual que lo hice en la primera válida hace unos meses que terminé ganando. Segunda válida de Gladiadores 2024. Corro de nuevo en amateur, en maxi trail, que no sé cómo se llama aquí, espartanos creo que es. Y nada, ayer estaba seco, estuvimos entrenando y hoy se ha puesto a llover, así que va a ser un berenjenal increíble. Vengo a Gladiadores acompañado y amparado por el equipo Ducati Colombia y una vez más con una Desert X a la que le hemos quitado el frontal para aligerar peso y darle más maniobrabilidad, que es importante en circuitos tan ratoneros como estos. En el equipo Ducati viene también Jaramillo, piloto pro de motocross que participa con una hipermotor adaptada para off-road por Ducati Colombia. Y Libardo, piloto también amateur como yo que viene con una Desert X sin quitarle el frontal y que acarrea una lesión en la mano derecha que le impide estar al 100%. Va a ganar, gracias por traerme. A ganar no, a no caer. ¿Quieres hablar mientras te los pones? Esos detalles, ahora música y bla bla bla. Toda la ropa mojada, O sea, es que fuera para el color, se ha mojado toda la noche. Está haciendo brujería. Estos días he hecho mucha amistad con Libardo porque estuvimos entrenando juntos en Ciudad de México, así que hoy vamos a ir de la mano durante toda la prueba. Estamos muy preocupados de cómo va a estar el terreno, así que me voy con Libardo, que es la otra Desert. Ahí hay un circuitillo creo, a probar. Lo primero es salir a calentar a un pequeño óvalo que han preparado para ello y desde el principio nos damos cuenta que el terreno está mucho más resbaladizo por la lluvia de lo que lo estaba ayer. En Gladiadores, una caída, por tonta que sea, te quita demasiado tiempo porque los circuitos tienen poco más de 4 kilómetros, así que caer y levantarse afecta mucho al tiempo final. Total, que la conclusión después de calentar es que en la primera manga hay que ir lentos, pero seguros. Libardo y yo, como os decía antes, participamos en espartanos amateur, motos trail bicilíndricas de menos de 1000 centímetros cúbicos. En la categoría somos 12 participantes, 3 Ducati Desert X, 2 BMW F800 GS, una Yamaha XT660 y 5 KTM 890. Yo gané la primera válida, así que he elegido salir el primero y evitar tráfico, pero ojo que me pueden alcanzar desde detrás. ¡Vamos! Vamos, perrito. Bien, excelente. Empezamos. Primera curva a la derecha. Precaución que esto se va mucho. Primeras S's. Voy muy despacio, pero son 4 mangas, así que paciencia, que aquí caer es letal.
Recta con troncos, sin mayor problema salvo que por el agua se vaya de detrás. Primer salto con foso. Ayer en el entreno lo saltaba sin problema, pero he estado hablando con los pros y hoy nadie recomienda hacerlo porque al aterrizar la probabilidad de que se vaya de delante es muy alta, así que seguimos a paso de tortuga. Más troncos y unas ruedas no muy altas, pero ojo que ayer en el entreno por saltarla rápido caí, así que precaución. Y ahora vienen dos fosos seguidos que cuando está seco es muy espectacular saltarlos ambos, pero todavía no toca. Paciencia. Chicken line a la izquierda y último foso al frente. Este es en curva, pero sin salto. Entramos ahora en una zona más rápida y más seca, lo que da para darle un poco más al gas, pero ojo, cuidado que viene un salto muy traicionero. Viene ahora mi parte favorita del circuito, muy divertida con un salto y una zona de curvas rápidas y enlazadas. Una pena que no esté seca esta primera manga, pero ya veréis en la segunda. Yo intento darle al gas, pero es que esto es un baile de atrás impresionante. Y de nuevo un zigzag encintado, muy ratonero y en el que las motos grandes penamos especialmente. Entramos en el primer bosque y nos despedimos un rato del dron. Terreno roto y en ligera bajada que da para darle al gas, pero ojo, que tiene una salida un tanto complicada. Dejamos el agua a la izquierda y viene un tramo muy rápido antes de llegar al segundo bosque. Y a todo esto, qué sitio más espectacular. Entramos en el segundo bosque, probablemente la parte más técnica del circuito y donde es más fácil hacerse daño, porque pasamos muy cerca de árboles contra los que si te vas un poco es muy fácil acabar empotrado. Y esta es la parte más rota del circuito, con una bajada y una subida en las que lo tienes que tener muy claro. El entreno de ayer fue clave para saber por dónde enfrentarlas. Tercer bosque y de nuevo ojo a los árboles, especialmente en una curva muy cerrada en la que pasas muy cerca de uno de ellos y es muy fácil estamparte. Esta curva tiene su cosa porque está en subida y luego en bajada y además rota, así que no te permite trazar de una forma natural. Volvemos a encontrarnos con el lago y llega el momento en el que los 115 caballos de la Desert X se aprovechan. Última parte del circuito, llegamos a una nueva zona encintada y con curvas muy cerradas. Importante no caer y salvar la primera manga lenta pero segura. ¿Qué tal? Muy buena, recogimos gente. ¿Sí o qué? Sí, vamos bien. Pero recoger que has adelantado, dices. Sí, hemos adelantado gente. A todos. Muy bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Vas bien? Bien. ¿Te sentiste bien? No, he ido muy despacio, tío. Es mejor ir seguro, yo hay muchos caídos, No he tranquilo. caído, no he caído. Ya vamos a mirar buenos tiempos. Vamos con toda. Vamos. Uno, tú casi arriba. ¿Bien o qué? Bien, me pasó Bolívar, hermano, me pasó Bolívar. No has caído, ¿no? Me caí en la llanta la primera vez. Ir pasando. ¿Cómo te fue, Neto? Va, Charlie, hermano. ¿Todo bien? Caída. No, no he caído. Vamos a tocar hacer algo en la segunda, Charlie. Vamos. Charlie, vamos a
Lo malo que tiene Gladiadores, o quizá lo bueno, no lo sé, es que no sabes los tiempos que has hecho hasta el final ni cómo van tus rivales. Así que tampoco sabes cuándo apretar y cuándo reservar. ¿A qué hora salimos? Arranca la siguiente manga, en el segundo circuito, un poco más corto, sin obstáculos tipo fosos o ruedas, pero también muy técnico. Parece que está algo más seco, pero sigue dando pánico acelerar en la hierba con una moto tan potente y tan pesada. La primera parte, como veis, es una zona abierta y encintada, pero con cierto desnivel y pequeños saltos en los que hay que tener algo de cuidado. Entramos ahora en una primera zona boscosa, en bajada, con barro y terreno roto, así que precaución. Termina la bajada, curva brusca a la derecha y entramos en una zona con barro y mucha agua en la que alguna moto puede quedar varada si le entra agua en el motor. Zona, por cierto, preparada para el postureo. Curva a la izquierda, rota, en subida y embarrada. Insisto, lo importante, no caer. Esta es la parte más técnica de este circuito, con mucho desnivel, para arriba y para abajo, con mucho barro y muy endurero. Y yo, como bien sabéis, no soy endurero, soy viajero, así que me toca sufrir. Zona de nuevo despejada, rápida pero muy resbaladiza como todo el circuito en esta primera manga. De nuevo entramos en zona de bosque, en bajada técnica y endurera, y con un nuevo aliciente, que es adelantar a un piloto de la categoría anterior. Últimos metros muy ratoneros en los que por nada del mundo hay que caer. Buena carrera. Qué nivel, pero venía muy bien. Sí. Muy rápido. Bueno, lo mismo de antes. El silencio y la mirada del flipado. A ver. Me callo porque estoy pendiente de ver cuándo llegan los demás de mi categoría, para intentar calcular qué tal voy, porque como decía antes, hasta el final del día no sabremos los tiempos oficiales. Bueno, segunda manga. Igual, despacio pero sin caer. Importante. Está menos mal que aquella, pero da miedo darle al acelerador en la hierba, porque se va mucho. Pero bueno, no he caído. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Un resbalón, una caída. ¿Has caído? Sí. Ah, está muy resbalón, ¿eh? ¿Estuvo bien? Entonces, ¿Cómo te sentiste? bien, la verdad, o sea, he ido otra vez despacio para no caer, pero no he caído. ¿Y el físico? Bien, de Bien, sobra. está perfecto. Es que al no ir tan enajenado yo creo que cansa menos, tío. Sí, total. O sea, es más de manos, pero menos de corazón. Corazón. Pero bueno, sí. Bueno, por la otra. Vamos a ir rápido para no... Vámonos. Arranca la tercera manga con dos novedades. La primera es que me va a seguir Sebastián, fotógrafo y videógrafo profesional que viene con una moto de enduro detrás para grabar. La segunda novedad es que el terreno ha secado bastante, lo que permite ir más rápido.
Momento audiovisualmente catastrófico. Sebas cae brusco en las ruedas y la cámara se mueve hacia abajo. Una pena, porque nos quedamos sin la toma de atrás ahora justo cuando voy más rápido. Adelanto de nuevo al piloto de la Gas de la manga anterior. Tipazo. Gracias, compadre, gracias. Primer y único fallo garrafal hasta el momento. Pierdo unos segundos. Qué bestia, brother, qué bestia. Qué bestia. Puta madre, casi que no, ¿eh? Puta. No. ¿Cómo te fue? Bueno, no me he caído. Oye, yo pensé que solo hacía paseos. Ah. No, demasiado pro. Es que yo voy a dejar que pase. Marica, me volvió mierda. Eres un crack, bro. Persiguiéndonos. Uy, marica, veníamos dando un gancho, una chimba. Esta está mejor. Dale, ¿ya habías corrido así de duro alguna vez? Gladiadores, la otra vez. Pero así de duro. No, yo creo que he mejorado un poco, ¿no? Brother, pero mucho. Hubo un punto en donde yo dije, se me fue. Está muy pro. En las zonas rápidas, claro. En las zonas rápidas, claro, me botabas una Yo cantidad. notaba que venías. Sí, me botabas una cantidad de piedras. Ya, esta también. Y no tengo pechera. Es el truco de los malos, echarle piedras a alguien. No, todo bien. Todo bien, pero ya se empieza a mano. ¿Todo bien? ¿No caíste? Hoy no te adelanto, ¿eh? Para aquí. Gracias, muchachos. Sí. Cuarta y última manga cronometrada. No tengo la menor idea de cómo vamos. Pero viendo lo que tardan los demás en llegar a la meta, creo que debo de ir de los primeros. ¡Vamos! Y nueva cagada audiovisual. Nos han dejado otra GoPro para Sebas y no nos hemos dado cuenta de que no está en gran angular, lo que va a hacer que no se salve prácticamente nada de lo que grabe. El terreno está más seco y el ritmo es mucho más alto que en la primera manga, pero una vez más, ojo, que por velocidad no recuperas el tiempo que pierdes en caso de caer.
Segundo Gladiadores Coronado, ¿qué sientes? Estoy muy contento, muy contento, enhorabuena, el circuito mejor que Mondoñedo, creo. Y enhorabuena a todos estos chavales, que sois buenísimos, encantado. ¡Y a mi cámara! ¡Qué bonito! Vamos a despejar. Demasiado nivel. Marico, uno piensa que solo hace paseos y videos. Man, yo creo que compite a escondidas. Sí. Muy monstruo, muy monstruo. Con las 4 mangas terminadas, toca descansar y esperar a que la organización haga recuento de los tiempos para dar los resultados finales. Gladiadores es una fiesta para todo el mundo, tanto para los pilotos profesionales y sus equipos, que vienen aquí con todo, como para los aficionados y sus familias, que pasamos un fin de semana en un entorno espectacular y o bien viendo correr a los participantes o bien participando en amateur y con la moto que tengas, porque en Gladiadores hay tantas categorías como motos diferentes. Yo he venido con Ducati Colombia y amigos y ahora toca disfrutar del día hasta que la organización sume los tiempos y veamos si hemos quedado entre los 3 primeros, lo que supondría disputar la carrera final. Primer, segundo. Excelente. Buenas, Carlos. Ven, que luego no sale. Campeón, sí consigo garra. Muy bueno, Ahora ya eres piloto. Ya. 42 y 30 y 31. Muy gracias, muy bien, gracias. ¡Gracias a todos! ¡Ducati! Ahora vamos al emperador ese a reírnos. ¿Dónde está mi compa? Primero y segundo. Hicimos el 1-2 esperado, ¿sí o El no? 1-2. Ahí está, las dos. Vamos a dar un buen show, ¿sí o no? Dos de ser ahí, De 35 a 40. ¿Y qué? Tú le sacaste 5 minutos al Ibardo. En Ah, total. 5 minutos en total. ¿Usted en qué iba? ¿Qué moto le pusieron? Está volando. Dale una fotografía. Bueno, vamos a hacer. ¿Qué hay que hacer en ese moderadores? Nada, pasárnoslo bien. Pasárnoslo bien. Gracias, ¿Otro qué? Me da suerte, tío. Ya te quiero siempre en el equipo, Dame la enhorabuena, ¿no, cabrón? Ahí en Miami no hay la enhorabuena, que he ganado. Un gusto. Es un poco gringo, es gringo colombiano, pero me cae bien. Al español tocó enseñarle el viernes, meterle mucha presión. Se ponía muy nervioso, pero algo aprendió. En 2 días algo aprendió. No me ponía nervioso. Y la verdad es que ganó. Todo fue por las líneas que le di de la especial de abajo, que lo esperé 15 minutos en el sol para darle mis líneas. Muy divertido, tío. Estoy muy contento, Esta prueba de gladiadores te juro que es única en el mundo, Es divertidísimo. Qué bien. Bueno, pues nada. Ahora viene Emperadores, que es los 3 primeros de cada categoría. Salimos juntos. Y si todo va bien, vamos a llevar el dron detrás y el locutor retransmitiéndolo. Haciendo Ducati en ese momento. Mira la velocidad de Charlie Cinewan. Hombre, qué salida. Acaba de hacer Cinewan limpiecito. Buena línea de carrera. Ahí
ahí está saliendo, está Charlie Cinewan, el español, ahí está acelerando, pasando por Metzeler, un salto, 2 obstáculos, muy bien, cómo la pasa de bien, ahí está, se nota la experiencia de este piloto, qué experiencia tiene este piloto, ¡ay! ¡Qué vuelo! ¡Qué vuelo bonito! La llanta lo alcanzó, ahora alcanzó, se le quedó, se le apagó la moto, se le apagó la moto, se le apagó la moto. Libardo. Se le apagó la moto a Libardo. Ahí está el segundo vuelo total, completo. Esa moto es pesada y está volando. Son 200 kilos que tiene, viene por la fosa, pasa por la línea, ya tiene la línea. Él sabe cuál es la línea, ya lo tiene, ya sabe cuál es. Venga, Libardo, ahí se fue. Bueno, muy bien. Qué velocidad, ya toma 30, 40 metros tal vez, le está tomando 1 al segundo. Es Ducati contra Ducati en este momento. Adelante, Charlie Cinewan. Ahí vienen las chicanas, bien, muy bien como las toma. Viene un giro cerrado a la izquierda, una U completa. Ojo que Liva se nos quedó, le toma una curva completa. Viene Charlie Cinewan. Me imagino la toma para este hombre cuando suba este video él a sus redes sociales. Ahí está Cinewan. Qué buena toma le está entregando el piloto del dron. Viene giro a la izquierda, viene en los haches, arriba, viene arriba, no se sienta en ningún momento. Ahí está el momento, ojo que sube la curva, perfecta la curva. Ese hombre tiene experiencias impresionantes, se le ve la experiencia del piloto. Viene por el túnel de Electrovid, giro a la derecha, mira, le voy a decir una cosa que se la había más fuerte una vez en velocidad. ¡Oh! ¡Qué buen vuelito ahí! ¡Qué bonito! Le vi esto tomar fuerte una vez, que era tomar la curva con derrape. Eso lo está haciendo Charlie Cinewan. Qué bueno, míralo, ahí lo tiene el curva con derrape, vuelve a hacerlo, vuelve a hacer. ¿Qué pasa? Bonito, viene ahora a la derecha, está en la zona del zigzag. Viene izquierda, derecha, izquierda. Ahí es lindo video que está logrando nuestro piloto del dron, Carlos Robles. Ahí está, mirando ahora por izquierda. Saca la pierna, pero no, ni siquiera toca, la saca con tranquilidad. La velocidad es buena, la toma. ¡Oh! ¡Qué buena toma nos entrega el piloto del dron! Se le para justo al frente. ¡Qué buena toma nos entrega! ¡Oh! ¡Cayó Charlie Cinewan! ¿Qué carrera se pega? ¿Llega Liva o no llega Liva? Le llegó Liva, lo va a pasar, lo pasa Liva. Ahí lo tiene. Ahora viene el ataque. Liva no tiene la velocidad. En ese momento tendría que haber pasado sobrado. No lo deja. Libardo Vargas, piloto de Ducati también. Ahí está el 1-2. Ahí lo tiene. Vamos pues. La bronca de que debe tener Charlie Cinewan en ese momento. La bronca que, como ya la gente no le sale. Le llegó la KTM. Muchachos, se puso interesante esto. No señor, ahí están. Entonces que hay 2 categorías ya. Se nos va a perder el bosque. Se pierde el bosque los 3 pilotos. ¿Qué carrera tenemos? Muchachos, qué carrera tenemos. ¡Qué emoción! Señoras y señores, están haciendo 1-2 Ducati. Ojo que está el de Huila, el de Leiva está justo detrás. El KTM es Oscar, el apellido de Oscar García. Oscar García está justo detrás. Ahí están en este momento corriendo 1-2 Ducati. No, en 1-2 Ducati, sí. Tercero KTM, pero no le llega. Tiene que acelerar, tiene que profundizar. García, no lo veo. García en la toma. Está en 1-2. Ojo que la bronca que debe tener Cinewan debe ser impresionante. Ahí lo tiene, lo está atacando. Lo va a atacar por fuera. Ahora, no, igual sigue por fuera. Lo está respetando la línea de carrera. Lo está respetando como mucho. Ahí está. García no está llegando. García no llega a esta pelea. Quiero que llegue García a esta pelea. No lo veo. ¡Ay! Uno por la chicana, el otro por fuera. ¿Quién es? Pasó Cinewan. Cinewan está adelante. ¡Qué buena carrera! Muchachos, uno se le fue por la izquierda, otro por derecha. Y sale Cinewan victorioso en esta. Ya le está tomando algunos 10 metros. No veo el KTM, necesito que llegue el KTM.
estoy mirando por qué le hago fuerza al KTM, no sé si es por la nada, no, está el que como corre. Está Ducati 1-2 ahí, Sino One, atrás de Liva. Hombre, vemos qué va a pasar. Ahí están, 1-2, gracias Luna, 1-2 en este momento. Viene Sergito otra vez, ahí están atacando. Ahí se ha caído más de uno de los pilotos. Ojo que sí, la experiencia que tiene Sino One tomando todos los resaltos, todas las dificultades. Y ahí de para atrás, Liva. Que tierra toda la que quiera. Liva está tragando polvo literalmente en este momento. Estamos en el bosque, ahí se viene la recta. Vamos a ver en la recta qué va a pasar con los pilotos, si en la recta hay alguna posibilidad para el KTM. Se nos perdieron por acá, se nos perdieron, se van a comer mangos. Ahí están, esperemos los pilotos que salgan del bosque. Esa pista 5 kilómetros, es una pista larguísima. Nunca habíamos tenido una pista tan larga. Ahí están corriendo, ya vuelven a aparecer, ya lo estamos viendo. En este momento, vuelven otra vez. Sino One, hace el rojo, sí señor, el jersey rojo, Sino One. Hombre, hay que ver la facilidad con la que toma los carriles, los canales, como le llega de fácil. Acá hay un resaltico suave, lo toma. Ahí están, Liva, vamos, danos pelea, dale peleas español. Liva, el colombiano, atrás está del Huila. Liva, ¿de dónde es? De Cali, ojo que viene español adelante, un caleño detrás y un huilense detrás. Ojo que quisiéramos, no podemos dejar ese español que gane, muchachos. Métanle duro, me cae bien, pero prefiero los colombianos. Ahí está adelante, Sino One. ¡Ojo, Liva! Quiero ver a Liva, viene preparadísimo, viene tonificado, ha estado haciendo mucho ejercicio, viene bien alimentadito. Esa señora lo tiene bien arriba, Ahí está en este momento, Sino One, curva a la derecha. Ojo como viene, vuelve a tomar la confianza, que siento que es la confianza de Sino One la que lo tiene ahí adelante, es la confianza porque cayó y se repuso anímicamente de la caída, lo pasó y volvió a retomar la punta, es la confianza que tiene el piloto. Viene giro a la izquierda, ahora giro a la derecha, un zigzag cerrado, respetando la cinta, no se está comiendo la cinta, eso indica que está haciendo una carrera bonita en línea. Ahí está Sino One, opa, le tapa un poquitico la moto a la parte trasera, pero sigue, lo que les digo, tomando esas curvas, muy bonita la curva, muy bonita la línea de carrera. Ojo que en un momento, ahí está el 360. ¡Oh, que hay duelo entre 2 y 3! Le acaba de llegar la KTM, al Liva acaba de llegar el huilense que llega al Ducati en la parte de atrás. Ahí viene, ahí está el duelo, ya llegó, ya acelera papá, acelera huilense. Están lechones ahora, hermano. Ahí está el huilense detrás, al caleño, ojo en español, solo, tranquilo. Ahí está, va el español adelante, el duelo de la parte de dentro, ya entró Sino One, ahí está, ahí celebra español. Espera, con abrazo. Ahí entra el 2 y 3. El cuando Sino One primero es el emperador hoy, en ese momento. Señores, solo habría que decir, celebra Ducati. Es el pero de los fabulosos. Celebra Ducati. Señores, qué carrera bonita. Andrés García. Segundo lugar, Libardo Vargas. Primer lugar, y podio, Charlie